Un poco como para presentar al autor en primer lugar. Isaac de la Estrella es un monje cisterciense del siglo XII, nacido en Inglaterra, formado en las escuelas catedralicias y canonicales de Francia. Hay discusiones sobre en qué escuela se formó, pero tiene mucha influencia de la escuela de Chartres, sobre todo, y de los victorinos por otro lado. ¿Qué tiene Isaac de distinto de otros autores cistercienses del siglo XII? Que él trata de integrar, por un lado, la especulación filosófica, la metafísica, con la espiritualidad, con la teología, con la experiencia de Dios, ¿no? En una época donde el surgimiento de las escuelas generó una oposición entre monasterio y escuela, para decirlo de alguna forma, la intención de Isaac es tratar de integrar las dos realidades. Es un autor que escribió muy poco, unos 50 y algunos sermones, 2 cartas auténticas y después algunas obras que se le atribuyeron, y hoy se sabe que no son propias de él. Lo bueno de este autor es que todas sus obras están ya traducidas al español, al castellano, y en ediciones bastante accesibles. Para la sexagésima, que es un tiempo de preparación para la cuaresma, semanas previas a la cuaresma, él toma el Evangelio del Sembrador, la parábola del Sembrador, y lo desarrolla en una serie larga de sermones. La primera serie está dedicada a Dios uno y la naturaleza divina. Son los sermones que se conocen como más metafísicos o más filosóficos, mal llamados así, y después hay un sermón intermedio, el sermón 22, el sermón 21, donde él hace toda una reflexión sobre la metodología teológica y el lenguaje teológico, y después una segunda serie de sermones en el cual se inscribe el sermón 24, que es un sermón que explica el misterio de la Trinidad o trata de comprender el misterio de la Trinidad. El sermón 23 es el origen del verbo y el sermón 24 habla del Espíritu Santo. Entonces me parecía muy bueno, que estamos ya a vísperas de Pentecostés, escuchar al menos el sermón de Isaac con algunos comentarios. Prometo que para el año que viene habrá algo más escrito y más con notas y con todo como corresponde. Lo anoto. Sí, prometo. Este año no fue posible. Voy leyendo el sermón y haciendo algunas pequeñas aclaraciones o comentarios, y si alguien quiere hacer alguna pregunta también podemos. El sermón 24 es el 7º sermón para el domingo de la sexagésima. No es una homilía, o sea, no es un texto que esté comentando literalmente un texto de la Escritura dentro del contexto de la liturgia, sino que es una clase, una exposición, una conferencia dada en el capítulo a la comunidad monástica. O sea, después de alguna hora de oración, de una hora litúrgica, él reúne a la comunidad monástica para darle una conferencia, ¿no?, de formación. Comienza el sermón diciendo: ahora nos corresponde ver, amadísimos, cómo todo hombre come su pan con el sudor de su frente, porque ciertamente es traspasando la carne como la espada llega hasta el alma, escardando este zarzal para no sembrar sobre espinas, destilamos sudor bajo el ardor del sol casi meridiano. Por eso, sumamente fatigados por esta siembra terrena, recostémonos un poco bajo el follaje de esta encina ampliamente abierta que veis cerca de nosotros, y allí, no sin sudor interior, arrojemos la semilla del verbo divino, triturémosla, humedezcámosla, cocinémosla, comámosla, para no desfallecer por el ayuno y el cansancio. Una cosa interesante de estos sermones es que Isaac los pone en un contexto. Este contexto están en tiempo de trabajo rural. En ese tiempo de trabajo rural, la comunidad detiene su trabajo para un momento como de reflexión, de descanso, y entonces él toma esta imagen del trabajo en el campo para hablar del trabajo interior
que se viene realizando a través de estos sermones, de estas conferencias. Detalles así muy técnicos. Está haciendo una pequeña referencia a Virgilio en el tema del árbol bajo el cual se sienta en la encina. Está en Bucólicos 1. Y los estudiosos, por este detalle del trabajo rural, del calor, sitúan este sermón no en la isla de Ré, el lugar donde habitualmente se predicaron estos sermones, sino más bien en el continente, el monasterio de la Estrella, ¿no? Y lo citan como una imagen de lo que sería el contexto en el cual habitualmente se daban los sermones. Sigue diciendo Isaac: hoy, pues, nuestro primer pan será investigar por qué salió el que salió a sembrar su semilla. Porque él no tenía que temer interiormente una indigencia que lo llevara a buscar exteriormente un enriquecimiento. O sea, no siembra por necesidad. Pero del mismo modo que el uno no puede disminuir, así tampoco el infinito puede multiplicarse, ni el simple decrecer, ni el inmenso aumentar, ni el inmóvil moverse en absoluto. Es preciso, pues, lo veis, servir otro pan, es decir, investigar cómo puede salir aquel que no puede moverse. Aquí empieza más lo especulativo, lo reflexivo de Isaac. Evidentemente el lenguaje que está usando es un lenguaje esencialista, es un lenguaje neoplatónico, el uno, el inmóvil. Entonces está tratando de buscar cómo explicar la multiplicidad a partir de la unidad. La pregunta, ¿no? Sigue diciendo Isaac: hermanos, antes de que fuera creado este mundo sensible, no había absolutamente nada menos de lo que ahora hay. Más aún, había infinitamente más de lo que existe en este dominio de lo sensible, porque todo lo que se revela en la copia necesariamente tiene que haber salido del modelo. Pero no es verdadero, sin embargo, que todo lo que hay en el modelo haya pasado a la copia. En él, en efecto, lo hemos dicho ya a menudo, no sólo las cosas que han sido creadas, sino todas las que pueden ser creadas, existen de un modo más hermoso y más verdadero, allí donde no son cambiantes, transitorias y vanas, sino que son verdad y vida. Porque esta manera de ser sensible, en el extremo último de las cosas, así como el extremo supremo es el arquetipo. A su respecto está escrito: se extiende con fuerza de un extremo al otro y gobierna todo con suavidad. Esta idea que Isaac desarrolla en varios sermones, ¿no? Que las criaturas son más perfectas, más bellas, más reales en la mente de Dios que en su realización material, ¿no? Está lo platónico que lo sigue influenciando, ¿no? Esta encina, donde están sentados, que nos proporciona el beneficio de su frescura, fue, por cierto, mucho más hermosa y más admirable cuando estaba entera contenida en la pequeña bellota, en la semilla, que ahora, que es un árbol tan grande y prosiguiendo su ciclo, he aquí lo que consuma en la bellota. A partir de la bellota, como de un punto, la línea cíclica de la raíz, del tronco, del follaje, de las ramas, de la hoja, de la flor, termina una vez más en la bellota, el ciclo del árbol, la semilla y la semilla. La propia bellota pequeña, simiente de esta gran enzima, se encuentra toda ella más hermosa y más admirable en el poder germinativo de la madre tierra, y el mismo poder germinativo en los elementos y estos en la materia. La materia, con todo lo demás, subsiste más excelente, más hermosa y más verdadera en la mente divina. Esto de que la semilla contiene el árbol es algo que desarrolla mucho San Agustín en el Génesis a la letra y San Gregorio en el Evangelio, en las homilías sobre los evangelios, ¿no? Trabajan mucho la imagen. La encina existe, pues, como veis, en la encina como realidad actual, en la bellota como semilla, en la tierra como en su origen, en los elementos como en su causa,
en la materia como en su posibilidad, en Dios como en su principio eficaz. En todas las otras causas de modo mudable e inmortal, en Dios de modo inmortal. Explica la realidad desde una diversidad de causas y cómo en Dios, que es la causa primera de toda la realidad, existe de un modo mejor y más pleno que en la realidad, en la multiplicidad. Sigue diciendo Isaac: puesto que todas las cosas están en Dios, no sólo por el poder que las crea, sino también por la presciencia, o más bien, en cuanto a lo que le concierne a él mismo, por la ciencia actual, ¿qué idea podía tener aquel gran teólogo de los paganos cuando se representaba a Dios como un transporte de inmensa alegría después del acabamiento del mundo? El gran teólogo es Platón, y la cita que está haciendo es del Timeo 37, ¿sí?, en la versión de Calcidio, que era la versión que él estaba manejando, ¿no? Esto de que Dios, después de haber acabado el mundo, tiene como una cierta alegría, un cierto regocijo, una cierta... ¿Es que por ventura Dios vio en lo exterior algo nuevo que no había visto por anticipado en su interior? ¿Es que por acaso vio en la copia una belleza que no encontrara con más belleza en el ejemplar? Toda obra, en efecto, es más bella en la idea artística que en la obra. Por consiguiente, si había motivo para regocijarse, ciertamente en el interior estaba el más profundo motivo de la alegría. O sea, no estaba en la obra realizada de la alegría, sino en el autor. Sigue diciendo Isaac: sin embargo, yo no querría tratar de puerilidad la expresión de un filósofo tan grande, ciertamente se trata de Platón, puesto que nuestro Moisés ha emitido una teología semejante. Y Dios vio, dice, que todo lo que había hecho era bueno. Como si él no hubiera visto en sí mismo más luz o no hubiera tenido que alabarle de cosas semejantes. O tal vez, al fin de la obra, ambos teólogos, está hablando de Platón y de Moisés, ambos teólogos hayan insinuado sutilmente la causa final de la misma, señalando aquel la alegría, este otro la bondad. La causa final, a la que hacen referencia tanto Platón cuando habla de la alegría y Moisés cuando habla de la bondad, que son lo que produce la creación, es lo que va a dar paso a lo que va a ser el desarrollo sobre cómo surge el Espíritu Santo en la Trinidad. Va a ser la analogía. Sigue diciendo Isaac: cuánto gozo pensamos, cuánta alegría, cuánta exultación, cuánta delectación, cuánto encanto hace experimentar a Dios en lo más íntimo de sí mismo un poder tan majestuoso, una sabiduría tan luminosa, cuando simultáneamente y de una vez y siempre contempla en sí mismo toda belleza, toda razón, todo orden, toda causa, todo efecto, y se ve él mismo por encima de todo. ¿Por qué, pues, deseó contemplar una realidad exterior por ciento incomparablemente menos bella? Quizá a causa del mismo gozo y de la delectación inefable e incomprensible. Pero, mientras nosotros buscamos terminar este sermón relativo a la causa final, he aquí, a través de esta inmutabilidad súper incomprensible, una y simple, comienza a lucir un misterioso tercer término, que es ciertamente de alguien y no puede ser de uno solo. Bien. Este tercer término es porque en el sermón anterior había hablado de un segundo término, ¿no?, que es el Hijo. Si pues, en lo íntimo de esta luz suya, y con su luz, Dios goza y se deleita, manifiestamente este gozo y delectación procede de los dos, del Padre y del Hijo, tanto de aquel que se regocija
como de aquel de quien y con quien él se regocija. Está claro que uno y otro es principio de la alegría de uno y de otro. Aquí Isaac es deudor de Ricardo de San Víctor, que cuando expone el misterio de la Trinidad, dice que la pluralidad en Dios, o sea, las personas en Dios, surgen a partir de la felicidad de Dios, ¿no? Sigue diciendo Isaac, pero puesto que, como lo hemos establecido más arriba, el que se regocija es uno con aquel de quien se regocija y en quien se deleita, y puesto que todo lo que posee el ser uno, él mismo lo es, seguramente no hace más que uno con su alegría, porque en él nada extraño puede introducirse, nada nuevo puede comenzar, nada antiguo puede desaparecer, sino que todo permanece eterno. Y sin embargo, he aquí que en adelante él se revela como trino. Seguramente ama a aquel de quien proviene su alegría, y tiene dilección por aquel en quien está su deleite. Así el amor y la dilección por aquel en quien está su deleite. Así el amor y la delectación que vienen de uno y otro se encuentran evidentemente en uno y otro y se identifican con uno y otro. O sea, las tres personas divinas son la misma realidad, son el mismo ser, y porque lo que es de uno se identifica con el otro. En consecuencia, porque en esta adorable unidad, cualesquiera sean las palabras empleadas, llamamos Padre a lo que se presenta como no siendo de nadie, llamamos Hijo a lo que es de uno solo, queda por llamar lo que se encuentra allí como procedente de los dos, no ciertamente hijo de uno y de otro, porque para que no haya confusión, sino Espíritu Santo, para que se distinga su propiedad y se le mire como la dulzura y la dilección, y la paz y la delectación de los dos, y se mantenga firmemente la unidad de este todo, a fin de que en la Trinidad no haga abandonar la unidad. Este es el desarrollo como más sintético que hace de la exposición, ¿no? Aquí hay bastantes influencias, ¿no? Está San Agustín en el de Trinitate en varios lugares, San Bernardo en el de Consideratione, Guillermo de Saint-Thierry en las meditativas oraciones, ¿no? Está tratando de explicar cómo en lo uno se genera la multiplicidad en Dios sin perder la unidad, ¿no? Está haciendo un esfuerzo muy grande con las herramientas metafísicas que posee, ¿no? Sigue diciendo Isaac, así la luz verdadera, exultando y gozando en su propia luz, tiene necesidad de nuestras tinieblas para percibir oscurecida exteriormente lo que en ella es tan luminosa. Está diciendo que la creación no es necesaria para esto, ¿no? Si era la luz, ciertamente era luciente. Pues, ¿qué es lucir sino engendrar de sí la luz? Pero os pregunto, ¿qué luz engendra de sí la luz mientras luce, sino la que ella es, ella que luce? ¿Acaso luz y luciente significan dos luces? Es la misma luz, y sin embargo hay que distinguir. Luz significa solo que existe. Dicho de otro modo, significa el ser de la luz. Luciente designa la luz que viene de la luz. Esto no quiere decir, sin embargo, otra luz, sino que la misma luz es en otro estado. Hay diferencia en la propiedad, no en la realidad de la luz. ¿Qué es lucir verdaderamente sino ofrecer la luz? Y no otra luz, sino aquella que luce viniendo de la luz. Sin embargo, la luz, por más que sea luz, no ofrece luz sino luce. Por otra parte, si no es la luz, le es absolutamente imposible lucir. Lucir viene pues de la luz, y ambas son necesarias para ofrecer la luz.
aquí hay algo que es muy claro, que Dios es luz, y que eso afirma el Concilio de Nicea en el credo, ¿no? Dios de Dios, luz de luz. Y es desde esa realidad que él está tratando de expresar lo que antes había expresado con el gozo, con la delectación, con la alegría. Cuando pues se dice solo esto, ofrecer la luz, se sobreentiende, y en cierto modo se significa juntamente, lucir y ser luz, de los cuales viene el don o el ofrecimiento de la luz. Cuando por otra parte se dice lucir, se sobreentiende igualmente que en tal ser está una luz que le permite brillar y que al lucir ilumina, es decir, ofrece la luz. Cuando en fin se dice solo luz, se sobreentiende también que el lucir, es decir, el engendrar la luz, un ser ofrece la luz e ilumina. Pero no es sobre todo en virtud del sentido propio de los términos y de las diferencias que ellos expresan, sino más bien en virtud de la esencia sin distinción y de una realidad que ellas denotan, es decir, de la luz, que estas significaciones son designadas juntamente y coexisten todas en cada una y cada una en todas, porque por estos tres vocablos se designa la esencia una de la luz y sus tres propiedades. La luz existe, la luz brilla, la luz ilumina. Y aquí pues, hermanos, que Raquel, incapaz de dar a luz, fue sustituida por su sierva, porque en nuestra impotencia para expresar en términos propios lo que es verdaderamente esta luz inaccesible, sirviéndonos de una visión imaginativa, hablamos por similitud y por enigma de lo que es semejante en una extrema de semejanza. Y aquí hay una de las claves del pensamiento de Isaac. Isaac todavía no ha podido acceder a la analogía. Por eso la explicación es muy simbólica, es muy imaginativa, pero claro, todavía no termina de ser como la explicación que da sentido a la realidad, ¿no? En su época todavía no era un término desarrollado, conocido, ¿no? Por supuesto, la analogía presupone otra noción de ser distinta de la que él maneja, ¿no? Entonces, sigue diciendo Isaac: la luz existe y engendra de sí la luz, por la cual la luz misma aparece, y en virtud de su propia esencia se hace visible. De manera que, por este don que viene de su esencia, aparece ella misma por sí misma. En consecuencia, ¿no es verdad que la característica que sobre todo debe ser amada en la luz, lo que sobre todo la hace más amable, es que ella misma sea susceptible de ser dada, recibida y gustada? ¿Para qué me sirve todo lo que es poderoso, fuerte, sabio, justo, bueno, si no es comunicable, sino por ser participado? He aquí, pues, sobre todo, lo que en la luz hace amar la luz, que su resplandor la hace susceptible de ser vista y gustada, incluso si no hay nadie para verla y usar de ella. Está al menos en la esencia de la luz, y en cuanto sea en ella, siempre se prodiga. Así, en ella y de ella misma existe en virtud de su esencia un don porque ella luce y otro porque es capaz de lucir por ser la luz. Y así, de un don proviene toda posibilidad de usar de él, y de allí proviene su gran valor, es decir, la causa por la cual es valiosa y se la ama. Aquí aparece la expresión don, la expresión donación, que es lo que sería propio de la teología de Isaac, en la reflexión de Isaac, lo propio del Espíritu Santo. Por eso, por un lado, es la alegría de Dios, por eso existe el Espíritu Santo en Dios, y con relación a nosotros, en relación a la creación, el Espíritu Santo es el don de Dios para la creación. Sigue diciendo Isaac: por lo tanto, el amor proviene del uso, el uso del don,
el don de la manifestación o de la aparición natural, es decir, del resplandor y de la irradiación nativas. El uno y la otra, el don y la aparición a su vez, de la eternidad de la luz, es decir, de la existencia misma o ser de la luz. Este ser, situado en su luz inaccesible, que nosotros imaginamos como podemos según la luz sensible, no procede absolutamente de nadie, y es el origen de las otras dos, es decir, del resplandor y de la iluminación. Está hablando de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu. Esto pues, Señor Dios mío, mi iluminación, que amo sobre todo mi ser. Esto pues, Señor Dios mío, mi iluminación, que amo sobre todo en ti, que me permite amarte, que me hace posible conocerte y tener parte contigo, es tu don natural, es decir, que seas por esencia susceptible de ser dado y recibido y gustado. Si es a esto lo que aspiro, Señor, siempre que te hago un pedido, es a tu Espíritu Santo, bondad natural y generosidad gratuita, no accidental ni momentánea, salida de alguna fantasía o circunstancia, o provocada por mi afección, mi celo, o mi acción, sino naturalmente eterna, inmutable, por la cual tú eres siempre así. Pero en ti, que eres Trinidad Santa, Dios mío, luz verdadera, este don de la luz no es por sí mismo, aunque sin embargo nos viene enteramente de él a nosotros, a quienes se nos concede gozar de él en una cierta medida, sino de la manifestación y el resplandor que para la luz paterna es como su progenie, y por ella de la luz misma del Padre. Porque de la luz, porque ella luce, es de donde viene el don de la luz, y su uso proviene del don. Por consiguiente, en una sola adoración y una caridad indivisa, en ti veneramos y amamos al Espíritu Santo, y en él también al Hijo, y por éste también al Padre, de quien todo presente óptimo y todo don perfecto procede. El Padre, en el nombre del Hijo, es decir, por el Hijo, da el Espíritu. El Hijo del Padre da el Espíritu. El Espíritu del Padre y del Hijo se da a sí mismo. Porque a quien nada se le debe, nada se le da a no ser gratuitamente. Esto es como don. Y a un deudor nada se le perdona, ni a quien no ha merecido aún un bien nada se le devuelve, a no ser como un gran don, un don mayor, un don máximo. Por eso, todo es dado o perdonado en el Espíritu Santo. Sin embargo, él mismo, con toda posibilidad de usar de él, es dado por el Hijo, por el cual todo don o toda remisión es concedida en el Espíritu Santo por el Padre, que es como la bondad principal y fontal de todo lo que procede. Y viene el párrafo final del sermón. Así, hermanos, dando gracias a Dios Trinidad por su luz y por esta iluminación, pidamos también al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, que nos revele por qué ha querido salir fuera, Él a quien nada le faltaba en su interior, para quien nada más podía presentarse fuera, porque quiso sembrar esta semilla, que no podía ni disminuir adentro si Él la conservaba, ni multiplicarse fuera si Él la sembrara. Pero hoy estamos fatigados. Es preciso detenernos aquí para comenzar de nuevo mañana a exponer lo que quisiera concedernos el dador y don eterno, el Espíritu Santo, a quien sea el honor y el imperio por siempre. Amén. Sigue después el sermón 25, que es un sermón donde aparece de nuevo el tema de la causa final, que había enunciado en este sermón, como vocación del hombre, como lo que era la alegría en Dios termina siendo la causa final de la existencia humana, que es la felicidad. Y ahí vincula cómo la felicidad
tiene que ver con el misterio de la Trinidad y esto de que el Verbo ha salido a sembrar, ¿no? Bueno, ese es más o menos leído muy rápidamente y con algunas referencias a fuentes al menos, el sermón sobre el Espíritu Santo como alegría en Dios y como don de Dios. Algo más breve que las otras veces, evidentemente. Sí, ¿alguna pregunta, comentario? Sermón muy bonito. Es precioso. Las imágenes que utiliza, el modo de analizarla. Y después tiene esos desabruptos de oración cada tanto cuando va hablando y en algún momento le brota a rezar y después vuelve la argumentación y vuelve la imagen y vuelve a... Muy bonito. La secuencia de sermones también va siendo muy... Me encantó la analogía que hace sobre la naturaleza de Dios y la luz. Me encantó cómo se relaciona el mismo ser, pero en diferentes ámbitos, ¿no? que la luz supone, ¿no? Sí, San Anselmo también tiene algo parecido para explicar el ser también, hay este tema de la luz. Hay toda una teología de la luz, una metafísica de la luz. Creo que un profesor de Buenos Aires que se ha dedicado a estudiarlo. Si quieren les comento algo más sobre los sermones estos. Sí. Aprovecho preguntar, pero estos pensamientos, por ejemplo, de él, ¿se han tomado para la teología católica? Así explícitamente, pregunto, porque uno escucha y él es lo que más o menos uno le ha transmitido. A ver, él está dentro de la tradición y él dice que lo que él hace en realidad es decir lo que dicen los padres. Claro. O sea, él dice en algunos de los sermones y cita a los padres a los cuales él sigue, yo lo que hago es repetir lo de los padres. ¿Cuál es el aporte de Isaac? Que con lo que él ha estudiado en las escuelas, sobre todo este tema de el Timeo cristiano, que ha estudiado en la escuela de Chartres, él trata como de desarrollar esto que los padres no han desarrollado más explícitamente, ¿no? Pero sí, de hecho el otro día estaba viendo que Santo Tomás se refiere indirectamente a Isaac, creo que 3 veces en toda la obra, sobre todo en las cuestiones del alma. Él tiene escrito un tratado sobre el alma, una carta sobre el alma, que en una de las recensiones parece que Santo Tomás la ha leído o la ha recibido porque cita la misma idea en una versión no textual, pero digamos, los estudiosos que hacen ese tipo de cosas ahora, digamos, así que ha sido recibido por otro. A mí lo que me llama la atención de Isaac es que él hace mucho intento de comprensión, aunque no termina de explicar, ¿no? O sea, deja abierto a que otro siga intentando, sobre todo como le falta una noción de ser, o no ha percibido el ser en esta dimensión de la existencia, la explicación que está haciendo de la Trinidad es sobre todo por la esencia y por propiedad. Entonces, por eso. Sí. O sea, la explicación es coherente y es completa. Ahora, si uno conoce a Santo Tomás se da cuenta de que tiene algunas limitaciones, ¿no? Pero en sí misma la explicación es entera. ¿Y los padres que cita, te acordás quiénes son? Hay un sermón, después me podría fijar, hay un sermón donde él cita 4 padres, que son como sus padres, a ver, él tiene estos que él cita y después los estudiosos han descubierto que en realidad hay algunos que no nombra por algunos problemas, digamos, de aceptación. De hecho, es dionisiano. Claro, porque a través, lo del tema de la luz viene de Dionisio. Por ejemplo, a Dionisio él no lo cita. A través de los victorinos. Claro, él no lo cita a Dionisio, por ejemplo. En la lista que hace, porque era una época que estaba en discusión algunas cosas, entonces no lo cita, pero es Dionisio, ¿no? Debe ser a través de la escuela de los victorinos, Ricardo San Víctor y demás que... Claro, como él parece que pasó por las 2 escuelas, pasó por la de los victorinos y la de Chartres, tiene como una síntesis muy rara de algunas cosas, ¿no? No es que sigue literalmente una de las escuelas, ¿no? Y en ese aspecto sí, tiene como... hay un estudioso de él,
que tiene en el año 1992 ya mostró la influencia que tiene, por ejemplo, del pseudo Dionisio. Claro. Y después otros han mostrado con muchísima claridad la influencia de Agustín, porque las frases son similares a la de Agustín, la forma de construir. Pero la concepción que tiene de la teología es de Dionisio, por ejemplo. Claro. Por eso los símbolos, las analogías, Bueno, porque es riquísimo en simbología. Y después la parte como más cosmológica probablemente sea de Chartres. Exacto, de la escuela por eso de el Chartres. timeo, la Claro. creación. Él tiene la idea de que el universo es como una gran planta, que Claro, viene de y uno, Chartres. sí, tiene cosas así, y tiene citas de los autores clásicos, de Ovidio, de Virgilio, en sus sermones, de una cultura muy grande. Entonces, también por esta cultura muy grande y esta síntesis que él hacía, también ha sido como muy criticado y muy perseguido. Claro. ¿Sí? De hecho, en algún momento le prohíben que escriba o que publique y él desobedece. De hecho, funda un monasterio sin permiso, que tampoco había que hacerlo. Y después, él es inglés y en la disputa sobre Thomas Becket, él toma parte por el obispo inglés y la orden de él toma parte por los franceses. O sea, políticamente también ha tenido bastantes como conflictos. En él, por ejemplo, el conflicto no es Iglesia-Estado, como las dos coronas en algún momento, sino más bien las opciones políticas dentro de la Iglesia. O sea, a él le parecía injusto el tratamiento a Thomas Becket, que habían tenido sobre todo los franceses, pero él estaba viviendo en Francia. Claro. No, por eso es que es muy estudiado en algunos lugares, por aquí muy poco conocido. Porque, a ver, para los autores espirituales esto es muy filosófico. Claro. Sí, Y porque para los que tiene estudian todo- metafísica, este es muy piadoso, digamos. Claro. Claro, rechazan los dos. Claro, sí, le pegan de los dos lados, porque por un lado es muy especulativo, en una tradición que es más afectiva, y por otro lado, para los que estudian metafísica, este es un autor Muy religioso. demasiado piadoso, reza mucho Claro, mientras reza mucho. argumenta y reza, ¿no? Sí. Pero bueno, eso tiene también Anselmo, Bernardo, aunque Bernardo es más antimetafísico o antidialéctico, pero por cuestiones morales me parece más que por cuestiones especulativas. De hecho, el de Consideraciones de San Bernardo tiene elementos de metafísica, pero claro, él no se lleva bien con los metafísicos o los dialécticos por el orgullo, la vanidad, la soberbia y la vida desordenada de algunos, ¿no? Pero a mí un autor que me gusta mucho y leerlo es muy... y como escribe, los sermones van siguiendo como temáticos, o sea, uno puede tomar la serie de sermones y uno tiene como un tratado entero. Claro. Y él dice que lo hace así porque cuando él funda el nuevo monasterio no tenía libros. Una de las cosas que no pudo llevar a red, dice, son libros. Entonces él en su sermón tiene que suplir la falta de libros para educar a sus monjes. Pero también dice en algún sermón, sé que a mis monjes no les gustan mis sermones porque yo prefiero la alegoría y el sentido espiritual y ellos prefieren algo más concreto y más moral. Entonces, en atención a estos, al final agrega siempre 2 o 3 párrafos de cuestiones prácticas. Sí. Claro, parece que eran monjes muy simples, entonces, claro, y acá está haciendo metafísica, está haciendo dialéctico, entonces... Una flor de teología. Es cierto. Encima, si es cierto lo que los autores discuten, que no es cierto esto, que simplemente es un ejercicio retórico para tomar la imagen de la siembra, no pueden haber estado cansados de estar sembrando toda la mañana o cosechando toda la mañana, el tipo los corta y les da un sermón de 20 minutos sobre... Volvamos a la tierra. ¿Dónde hay que llover? Claro, vamos a ver. Y como estaban cansados y con hambre, empieza a hablar del pan, entonces cómo se hace el pan, y después que esto necesitamos alimento, y de eso salta directamente a la esencia divina, y las propiedades de Dios. Claro, otro pan. ¿Sabes? Entonces juega con la alegoría. Estamos debajo de un árbol, entonces aprovechemos el árbol que tenemos acá adelante y pensemos en la semilla, en el árbol, en el fruto, en la semilla. Y ustedes están sembrando, cosechando. Por eso el tema del don, que está asociado al espíritu, tiene que ver con la cosecha. La fiesta de Pentecostés es la fiesta de los frutos. Claro.
Entonces, tiene como mucho intertexto, digamos, mucha intertextualidad dando vuelta por ahí. Está lleno de citas bíblicas, que están ahí. Está lleno de citas bíblicas. Decir que hay una muy buena edición crítica de Surcretien en 3 tomos, y la traducción al español que hicieron los trapenses de Azul, dicen que es muy buena. Una edición crítica del sermón. De todos los sermones. De todos los sermones. En tres tomos están todos los... Son 55 sermones, creo, y 3 fragmentos. Y ahí se acabaron los sermones. De eso hay edición crítica en francés y en latín. Y está traducida. Está todo en español. Ah, mira vos. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Sin la nota crítica. Se llama El Misterio de Cristo, se llama la edición española. ¿Quién la hizo? Los trapenses de Azul, con las Ah, monjas... ah. Sí, se hizo en Argentina. Mirá De vos. hecho, las 3 traducciones españolas de esto se han hecho en Argentina. Pereto Rivas hizo la de Ánima, Ujú. en Mendoza, ¿Ah? y la publicó él, y la traducción de la edición crítica de la Carta sobre la Misa la hizo el hermano de Ramón Cornavaca, Beto. Mirá. Y uno de los especialistas que más sabe de Isaac de la Estrella, que es un monje norteamericano, dice que las traducciones son buenas. Que las 3 son buenas, me dijo. No, no me dijo a mí, dijo en un curso. Ujú. Me pasaron hay un curso completo en video, si alguna vez si quieren se los paso. Ah, sí, sí. Él explica el tema sobre todo de la antropología. Después para decir puede ser muy bueno. Sí, Está en castellano, Ajá. lee en castellano este padre y con PowerPoint, con todo así muy. A ver, ¿qué tiene bueno? Él hizo la edición crítica de la Carta sobre la Misa. O sea, es un especialista en textos también, entonces, y sabe de la vida. Y él dice en algún momento en el curso, bueno, que las traducciones españolas son buenas, se pueden seguir. Es muy, visto desde afuera, es muy ecléctico, porque junta cosas que no hay que juntar. Cuando explica el conocimiento, dice que el conocimiento del mundo creado es al modo de Aristóteles. El conocimiento del alma y de Dios es al modo de Agustín o de Platón. Entonces, hay abstracción para algunas cosas y hay iluminación para las otras. Pero eso es una cuestión que ya venía, los árabes, por ejemplo, tienen, lo que pasa es que la abstracción la entienden empíricamente. ¿Mm? Pero tiene esto de... Ujú. ¿sí? Tiene cosas así, digamos, bueno, muy raras para nosotros, bueno, ¿sí? Pero tiene su explicación por el tema bueno, por el objeto, ¿no? Entonces dice, las cosas creadas, los materiales tienen una forma de conocimiento, el alma y Dios no pueden tener la misma forma de conocimiento. Sí. Después tiene cuestiones morales, cuestiones que tienen que ver con la vida espiritual también muy bonitas, sobre la conversión, sobre la gracia, sobre cosas así. Tiene textos así muy variados. O sea, en el hermano uno encuentra de todo, cuestiones morales sobre los vicios, cuestiones... Un autor, a mi gusto, muy interesante. Estaba pensando que Santo Tomás lo cita. Yo lo he encontrado en Santo Tomás pero no me acuerdo dónde. Supongo que en la Suma de Teología, porque tampoco he leído tanto de las criaturas espirituales y del alma. Sí, lo cita sobre todo en cuestiones, dice la edición crítica de la Carta sobre el alma, la ha hecho una italiana. Y esta italiana en la nota introductoria pone las influencias posteriores, ¿no? Ujú. Y no es que lo haya influenciado Santo Tomás, pero Santo Tomás lo recepciona, como se dice, Sí. de alguna manera, ¿no? Sí. No es que... No es un autor que haya tenido mucho efecto en la posteridad, ¿no? De hecho, no tiene discípulos. O sea, después de él no hay nadie que siga lo de él. O sea, él no ha hecho escuela, digamos. En el System en esa época hay otro, Alano de Lille, creo que se llama, Sí. que es parecido a él, pero como se forma en otro lado, Es más conocido. ¿No? ese man- pero él no conoce. Y él vive en la misma época que San Bernardo. Exacto. Bernardo muere
Isaac sigue, entonces es un poco más joven. Ujú. Y tiene una referencia a Bernardo que es muy rara, como que es un personaje así al cual que infunde como temor o miedo cuando uno lo ve. Ya tenía fama de santidad, pero también dice que es un personaje con el cual hay que ser amigo por las dudas. Lo dice muy elegantemente, pero lo dice, así que no hay problema. Me hacía recordar cuando leía, hay un texto de algún filósofo que habla de otro que dice lo mismo, ¿no? Que es terrible, ¿no? Bueno, venerable a la vez que temible. Algo así. Platón de Parmenio. Bueno, algo así, el texto es parecido a ese. Claro. Sí. Algo así del texto. Y tenía razón. Sí. No he tenido conflictos con Bernardo, o sea, que eso es algo bueno. Claro. No he tenido conflictos. No, porque Bernardo tenía un tema con Abelardo y Guillermo de la Porré y todo esto. Si se cruzaban con Bernardo, no se llevaban las de perder, así que. Les leo algo, como para llenar el tiempo. Este es el de la introducción que hace un italiano, padre Domenico Pezzini, a la traducción italiana de los sermones. Dice: se ha dicho que la palabra que parece haber desencadenado en Isaac el curso intensivo de teología, que son esta serie de sermones, ha sido el verbo salir, que abría la parábola del sembrador. En efecto, el sermón 23 constituye una respuesta a la pregunta múltiple concerniente a los orígenes del verbo que había comenzado en el sermón 19, con una investigación que continúa en el sermón 24, el que leemos nosotros. Estos textos forman así la parte trinitaria del tratado. Isaac trata de explicar cómo el Hijo, verbo, sale del Padre y cómo el Espíritu Santo, don de ambos, es la alegría de Dios, que además de constituir el eterno deleite de las tres personas, sale a sembrar alegría en el mundo. Reaparece en estas páginas el tema de la dificultad de la búsqueda, pero ahora Isaac tiene una reacción opuesta a la anterior y ve su carácter providencial. En el sermón 23 dice: en esta vida Dios no muestra ni revela de sí nada que satisfaga la vista, sino algo que enciende el deseo de buscar, nada que nos sacie, sino algo que nos estimula a desear, digamos, el deseo que es estructurante en esta escuela, hermano. El lector podría ver por sí mismo la sutil habilidad dialéctica con la cual, en analogía con el proceso en que la mente racional llega al conocimiento a la palabra que lo expresa, Isaac deriva del Padre el verbo Hijo. Y así, con ingeniosas elaboraciones del tema de la luz, deriva del Padre y del Hijo el Espíritu Santo, que Isaac describe admirablemente como suavidad, amor, paz y alegría de ambos. Me interesa subrayar que aún en un tema que corre el riesgo de llamar la mente a operaciones fatigosas y frustrantes, Isaac no pierde el contacto con la tierra y los sentimientos. En el medio mismo de sus argumentaciones sobre Dios y sus atributos, exclama: ¿qué me importa todo lo que es potente, fuerte, sabio, justo y bueno, si esto no es comunicable o no se puede tomar parte en él? Eso lo leímos recién. Sí. En esta perspectiva completamente humano, lo propio de la luz es entendido en su naturaleza como don y un don de alegría. En la luz, lo que hace sobre todo amar la luz es el hecho de que mediante el fulgor se hace visible, lo que leímos recién. Dios, que es luz, es por lo tanto intrínsecamente don. Esto es una teología contemporánea. Sí. Eso, si yo lo pongo sin decir que Isabel es la estrella, todo el mundo empieza a pensar si no es de algún teólogo contemporáneo de la escuela de von Balthasar, por ejemplo. Bueno, por eso, por ejemplo, en Dionisio dice: así como Dios, que es luz, tiende a comunicarse, incluso dice sin pensarlo y sin decidirlo, ¿no? Hace una analogía con la alegoría de la luz de Platón. Lo que tema es que hoy es don sin la realidad sustancial. Exacto. O
es pura relación. Hoy cuando decimos don, estamos pensando solo en la relación y no en la realidad. O sea, funciona la relación si hay sustancia, o si hay esencia, o si hay ser, digamos, ¿no? Pero hoy es muy común, o sea, Espíritu Santo como don, Dios como don. La iglesia sólida. Claro. Sí, que es la protoelegía, como es la protoelegía alemana, si no se manifiesta, si no se dona, no es Dios. Y acá dice que justamente que no necesita manifestarse, que no necesita donarse. Claro, eso lo decía al principio claramente. Claro. Este tema de que se tiene que revelarse, y si se revela eso es Dios, eso es la teología, ¿cómo es la teología de la economía de la revelación? Aquí es distinto. En la misma lógica, el don de la creación, según los dos grandes teólogos, Platón y Moisés, no es sino el reflejo hacia afuera de la alegría que Dios vive adentro de su realidad. Y termina: qué placer, qué júbilo experimenta Dios en tanta y por tal majestad de su poder y en la luz de su sabiduría, cuando Él junta simultáneamente y siempre en sí toda belleza, toda razón, todo orden, toda causa, todo efecto, y se ve a sí mismo sobre todas las cosas. O sea, Dios es feliz en sí mismo, no hace falta que cree para ser feliz, ni que nosotros lo amemos para que Él se sienta feliz o que... Porque entonces ha querido ver realizadas fuera de sí todas las cosas que ciertamente son incomparablemente menos bellas. Quizás el mismo gozo y deleite inefable es siempre incomprensible para nosotros, ¿no? Sale como la síntesis. Bueno, Muy bien. Y en esa felicidad de Dios que no necesita, es inmutable, ¿cómo se entiende su sufrimiento de amor por nosotros? Por ejemplo, hay una mística, Santa Teresa de los Andes, chilena, que dice que Jesús le dijo, yo me muero sin el amor de los hombres. Y bueno, y el sufrimiento, ¿no?, de Dios al pecado, cuando nos ve pecar, sufre. Sí, sufre. Ahí usamos una analogía con nosotros, ¿no? En Dios no hay sufrimiento, no hay pasión. Pero sí, cuando Dios adquiere un corazón humano, en la persona del Verbo, ahí sí hay una afectividad y una sensibilidad semejante a la nuestra, ¿no? Es en el Verbo encarnado donde hay un corazón humano que ama y siente y sufre no ser amado, ¿no? Y lo siente y lo sufre ese corazón más que el nuestro por su ser más espiritual que en nosotros, ¿no? El dolor del cuerpo de Jesús y del alma de Jesús es incomparablemente distinto de nuestro dolor, digamos, ¿no? Pero no es el Padre el que sufre, digamos, eso es por analogía, por comparación, ¿no? Sí. Eso no quita que Dios sea bueno, sino que su bondad es distinta por su realidad, ¿no? A veces uno pensando que dice Dios sufre o que Dios necesita de nosotros, o que hay algo, digamos, que en el lenguaje es incompleto y uno tiene que saber que es simplemente una comparación, una analogía, pero no es que Dios llore por nosotros o sufra por nosotros. El otro día me regalaron un libro de un teólogo argentino que trabaja una frase de Benedicto XVI que dice: sufrimos por la paciencia de Dios, ¿no? En el sermón de inicio del pontificado, Benedicto dice esa frase durante el sermón, ¿no? Pasa como una frase, digamos, así como de hilación del sermón, pero este argentino demuestra que, viendo los padres de la Iglesia, viendo la teología de Ratzinger antes de ser Benedicto, habla de un Dios que es paciente, ¿no? Y como es un Dios que es paciente con nosotros sufrimos porque Él es paciente. El mal, como objeto de la paciencia de Dios, o sea, que Dios da tiempo para que la gente se convierta, que Dios perdone el pecado, hace que la humanidad sufra, ¿no? Y hay algún momento donde cita algunos textos donde parece que Dios sufriera y aclara esto de que no, Dios no sufre, ¿no? Me cuesta entenderlo a nivel del amor,
Pero bueno, o por ejemplo, con los condenados del infierno, cómo Dios... Nunca entendí cómo en el cielo no se sufre por ellos. Entendiendo esto, que el sufrimiento es algo humano, ¿no? Y Dios solo sufre por el corazón humano de Jesús, bueno, puede estar en la parte divina. Sí, hay cosas que, digamos, que si uno las piensa con la afectividad humana incluida, sí, es difícil de comprender, ¿no? Dios es padre, y un padre que ama a sus hijos, ¿no? Pero el amor de Dios por nosotros no es como el amor nuestro, claro. En Él el amor es sustancial, ¿no? De hecho el Espíritu Santo es eso, el amor sustancial de Dios, ¿no? Que incluirá el dolor, pero digamos que no es un dolor afectivo, a eso me refiero, ¿no? Que no es que Dios es perfecto pero en la Escritura hay muchos lugares donde, bueno, Dios se compadece, Dios sufre, Dios tiene entrañas de misericordia, toda una cosa femenina en Dios, de ternura, de amor, de sufrimiento. Pero la realidad que eso designa es más que eso, ¿no? Eso también lleva a que en la tradición oriental algunos han querido solucionarlo muy fácil el problema. Todos se van a salvar. No me acuerdo cuál es la palabra técnica en griego. A ver, no estoy muy lúcido un sábado en la mañana. Hay una palabra técnica en griego que designa esto, ¿no? Que al final todos se salvan. Hasta los que en teoría no podrían salvarse, que son los demonios. La apocatástasis, creo que se llama. Apocatástasis y anencephaliosis. Que dice que los padres tratando de resolver el tema, Dios es tan bueno que no puede haber nadie en el infierno debe estar vacío. Ahora eso entra en contradicción con nuestra libertad, con nuestra responsabilidad, con la justicia de Dios. Incluso modifica la naturaleza divina, la sustancia divina. Todo un tema con eso. Y que en Dios hay progreso, y hay cambio, y hay mutabilidad. Dios que se arrepiente. Hay todo un tema ahí. Me parece que estudia teología y nosotros no hemos estudiado teología. Sí, el tema del mal, vamos a tener que tratarlo alguna vez, porque el tema del mal. Muy bien, muchas gracias. Otra vez. Bueno, yo los invito para la próxima, el jueves, en junio va a hablar Blanca Villaneda. Así que vamos a acá.